Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Qué gusto poder relacionarme con ustedes a través de la pantalla. Algún rato espero conocerles personalmente. Me encanta compartir con personas con ustedes. Gracias Lorena y Vicky por la invitación, igual al doctor Segundo Seclain, con quien hemos compartido muchos espacios en donde que hemos generado pues justamente estas coyunturas para beneficiar a la comunidad. Lo que faltó decir en mi currículum, que a veces no se menciona, es que me identifico con todos y cada uno de ustedes. Soy una madre de una hija con diabetes. Mi hija mayor, Daniela, tiene 30 años ahora y tiene diabetes desde los 3 años. Así es que no solo les hablo desde el conocimiento científico, sino desde la vivencia del día a día. Así es que vamos a compartir este espacio. Quiero que por favor pongan un poquito de atención y cualquier duda o inquietud que tengan referente al tema, por favor la pregunten. Es un espacio para despejar dudas, para despejar inquietudes y sobre todo para saber que con diabetes sí se puede vivir totalmente normal. Yo siempre les digo que la diabetes tiene un tratamiento positivo de un 99.9%. Así es que ustedes van a ir viendo en esta noche cómo debemos cuidar no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Voy a comenzar a compartir. Por favor, solo me comentan si es que pueden ver mi presentación. Sí, sí se ve, Ana Fernanda. Todo ok. Perfecto. Bueno, Lorena ya nos comentó que hoy noche vamos a hablar justamente de la transición exitosa del joven al adulto con diabetes tipo 1. Pero es importante ir un paso más atrás para poder ir identificando algunas cosas que van pasando y sobre todo viendo que hay una población infantil bastante interesante, es bueno comentarles lo que debemos hacer en nuestro día a día. ¿Qué implica vivir con diabetes? Muchas de las veces cuando recibimos un diagnóstico de diabetes, sentimos un temor, un miedo, una incertidumbre y una angustia que es completamente normal. Para los padres, para las madres y no se diga para el paciente, viene un cambio de vida muy fuerte. Muchas de las veces tenemos inclusive la sensación de una pérdida de libertad y esto debe preocuparnos porque es normal, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a perder y pensamos que solo la muerte es una pérdida, pero cuando perdemos la salud nuestra o de algún familiar, nos sentimos esa sensación de miedo porque no sabemos cómo actuar y cómo vamos a desempeñarnos durante el tiempo. Además que también un diagnóstico exige mucha educación, acompañamiento y tiempo para adaptarse a estos nuevos cambios, porque la diabetes necesita decisiones diarias, ¿sí? No es que hoy le diagnosticaron, tuve 2 clases, me educaron de esta manera y con eso voy a seguir toda la vida. No. El tratamiento glucémico, el tratamiento tiene que ser continuo en cada momento, tenemos que ir aprendiendo en el día a día. Hoy vamos a tener unas características, quizás para mañana otras, ¿no es cierto? Nos llega nueva información y mucha información de una sola vez porque que no puede, que sí puede, que coma, que no coma, que el control de la glucosa, que la inyección de insulina, son cosas que realmente nos van en el camino, nos van haciendo que sintamos este miedo, esta incertidumbre, ¿no es cierto? Muchas de las veces dentro de las familias se comienzan a generar grandes cambios. Pensamos que la persona con diabetes tiene que tener al 100% de la atención y olvidamos el espacio familiar, el espacio de compartir por dedicarnos exclusivamente a la patología. Y también el tema, una de las cosas que hacemos es que pensamos que la diabetes es solo controlar la glucosa, ¿sí? Solo tenemos que preocuparnos de la alimentación y el nivel de glucosa. Y con esto perdemos la calidad de vida del día a día, tanto de la persona que tiene, de nosotros como familiares y por supuesto de las personas que están en nuestro entorno cercano. Dentro del área de psicología nosotros hablamos de lo que se llama el duelo, pero para ver estas cosas tenemos que saber que hay una crisis vital dentro de la persona cuando recibe un diagnóstico, ¿sí? Comenzamos a cambiar, tenemos que reorganizar rutinas, tenemos que ver cómo va el día a día, ¿no es cierto? Tenemos la expectativa de una pérdida, o sea, ya no voy a ser igual, voy a tener que cambiar, ya no voy a poder hacer eso, si yo pensaba hacer esto, ya no lo voy a poder hacer.
Entonces comenzamos a generar ideas, ¿no es cierto?, donde que la pérdida comienza a ser prevalente en nuestros espacios. También el acompañamiento de la familia y el equipo se reducen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes recibieron un diagnóstico? El momento del diagnóstico está nuestra familia, están nuestros amigos, está todos están sobre nosotros. Unos dándonos ánimos, otros dándonos consejos, otros dándonos remedios, otro quiere comprarle toda la comida light al niño o la niña, al familiar. Entonces, como que en el momento del impacto, todos están con nosotros. Pero recuerden ustedes que la diabetes no es una enfermedad que dura ni un día ni una semana, es una enfermedad que va a durar toda la vida. Y con toda la vida es que justamente nosotros tenemos que ir sustentando estos cambios dentro de nuestra familia, porque es ahí, dentro de nuestro hogar, porque es ahí donde que se van a vivir los verdaderos cambios, se van a vivir las verdaderas cosas y es ahí donde que debemos conocer y saber cómo vamos a actuar en el día a día. Por eso nos dice este mensaje que el duelo no es lineal, que puede reaparecer en etapas de cambio, ¿no es cierto?, como la adolescencia o en la transición justamente del cuidado al adulto, que es lo que vamos a ver en un ratito más. Hay varios procesos dentro de la etapa del duelo, ¿no es cierto?, que vamos pasándolos en nuestro día a día. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico de diabetes, sobre todo en nuestros hijos, nos viene un primer espacio que es la negación, ¿no es cierto? Comenzamos, de pronto el médico se equivocó, de pronto el médico no sabía, de pronto el examen estuvo mal, el médico nos da un tratamiento y el tratamiento es totalmente positivo, los niveles de glucosa son muy buenos. Comenzamos a decir que el médico se equivocó en el diagnóstico, que nosotros no tenemos, que mi hijo no tiene eso, y si por ahí tenemos un periodo de luna de miel, pues estamos inclusive salvados porque ya casi no utiliza insulina. Muchas de estas cosas que yo les estoy diciendo es las que se viven en el día a día. ¿Para qué? Para evitar aceptar completamente la enfermedad. Sobre todo cuando tenemos hijos pequeños con este diagnóstico, la angustia crece y podemos atravesar inclusive otro estadio del duelo, que es la ira y la frustración. Muchas de las veces en este espacio nosotros conocemos muchos casos que esta ira se convierte en rechazo, en reclamo, ¿no es cierto? Y si por ahí uno de los papás ha tenido familiares con diabetes, comienzan las culpas, ¿no es cierto? Por la culpa de tu familia, por tu culpa, por la culpa de ni sé quién y por la culpa de ni sé cómo. Somos expertos en querer pasar esta responsabilidad a otros espacios. Ustedes saben que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que todavía la ciencia no nos dice cuál es su origen. No es heredada al 100%, tenemos pacientes que hasta su quinta generación nadie ha tenido diabetes, ¿no es cierto? Tampoco podemos prevenirla, es una enfermedad que se activa en cierta etapa de la vida y que pues sale a relucir con diferentes síntomas. Entonces, con eso comenzamos, ¿no es cierto?, a querer buscar una justificación, a querer enojarnos. Y esto no nos pasa solo a los cuidadores, esto también le pasa al paciente y esto pasa mucho, sobre todo en los adolescentes. Los adolescentes comienzan a tener esta ira, esta frustración, sobre todo con su familia cercana o inclusive con el profesional de la salud que está alrededor de él. Pero luego también puede haber otra etapa, que es la tristeza, ¿no es cierto? Y la desmotivación, el que como que ya, pues ya me pasó, ya qué puedo hacer, ya haré las cosas, como ese desgano, esa falta de querer integrarme, ¿no es cierto? Me comienzo a aislar. En esta etapa también pueden haber algunos síntomas de depresión, se puede comenzar a tener ese aislamiento, esa desidia esa tristeza que no tiene un fundamento, o sea, que nosotros le decimos, estoy enojado, pero no sabemos por qué, ¿no? No sabemos por qué se enoja el paciente, no sabemos por qué está triste. Y pues
Se supone que el último estadio y quizás el que todos quisiéramos llegar es la adaptación. Una vez que el paciente acepta, se logra adaptar y comienza a ser receptivo de los cambios que se generan en torno a él. ¿Con esto qué queremos decir? Que si un paciente, por ejemplo, dice, bueno, tengo diabetes, ya, voy a vivir bien, pero necesito alimentarme bien, necesito hacerme mis controles, necesito colocar mi insulina, como que los padres o el mismo paciente se siente tranquilo, se siente identificado y puede ver. La situación con estas etapas dentro del duelo, de la parte emocional, muchas de las veces podemos pasarlas todas. Muchas de las veces podemos tener una e irnos a la aceptación o muchas de las veces podemos haber logrado una aceptación y podemos retroceder alguna de ellas, ¿sí? Como dice aquí, no todas las personas atraviesan todas las etapas, ni las atraviesan de la misma forma ni en el mismo orden. Muchas de las veces los papás cuando nos reunimos en estos espacios comenzamos a comparar, ¿no? A mi hijo le pasó esto, a mi hijo no, a mi hijo sí. Entonces pensamos que si porque a mi hijo le ha pasado algo es porque está más grave o porque y ahora por qué será. No. Recordemos que todos los seres humanos son únicos y exclusivos e irrepetibles. Cada uno tenemos características propias. Dentro de la salud mental, no debemos considerar solo la patología física. Recuerden que para ver el tema de la salud mental tenemos todo lo que es el tema de la parte social, ¿no es cierto? Del espacio donde que se desarrolla el paciente. Si son pequeños de la parte escolar, si son adolescentes del colegio, si son más grandes de la universidad, inclusive de su vida laboral. Entonces, cada una de las personas va a reaccionar de diferente manera. Lo importante es que los padres, los cuidadores, la pareja, ¿no es cierto? Las personas que están en el entorno de la persona con diabetes conozcan que se dan estas etapas, conozcan que son etapas que tienen que ser superadas por acompañados de las familias. No lo pueden hacer ellos solos. ¿Qué pasa con el cuidado pediátrico y la transición? El proceso de transición no es simplemente un paso que debemos dar de un lado al otro. Como aquí sale la imagen, no es un paso que simplemente cruzo un puente de un lugar y me voy al otro. No, la transición tiene que ser un proceso planificado, ¿no es cierto? Un proceso gradual que vaya de poco a poco. También tiene que haber una información clínica, pero también una responsabilidad mutua de los dos equipos. Lamentablemente, me identifico mucho con nuestra realidad latinoamericana y Perú, Colombia, Ecuador. Somos países de hermanos que vivimos muchas realidades juntos. Nuestros hijos muchas de las veces no son manejados por equipos multidisciplinarios que requiere el cuidado de la diabetes. Tenemos el endocrinólogo y a veces el endocrinólogo pediatra hace de todo, es un todólogo, ¿no es cierto? Él hace nutrición, él hace alimentación, él hace psicología, él hace cuidados, hace todo. Pero esa no es la realidad y esa no es la forma óptima de manejar la diabetes. La diabetes se maneja de manera responsable con un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Un equipo que acompañe las diferentes etapas, porque ya vamos a ver que no todas las etapas de la vida son iguales, porque van a haber diferencias bastante interesantes en cada uno de estos espacios. Pero antes de ver eso, tenemos que estar claros en que el espacio de la transición no es simplemente pasar de un médico a otro, ¿no es cierto? No es que simplemente hoy le digo a mi hijo, la doctora Juanita es hasta hoy día tu doctora y mañana es el doctor Pepito. No, esta transición tiene que ser coordinada, ordenada y de una manera responsable con el equipo. ¿Para qué? Para generar justamente esa seguridad, esa confianza, esa continuidad que el paciente necesita. ¿Cuáles son las etapas evolutivas? Y esto es bueno que ustedes lo sepan. Cuando estamos en la infancia, son los padres
los responsables del tratamiento de los hijos. Los niños, por muy pilas que sean, por muy desenvueltos, ellos podrán hacerse su control de glucosa, podrán colocarse su insulina, ¿no es cierto? Que justamente ese es el objetivo de la educación, que ellos comiencen a generar esa Sí, autonomía Pikachu. y puedan apoyarse. Pero ¿qué pasa con esos niños? Los padres son los que están pendientes, los padres son los que están viendo la alimentación, los que están motivando la actividad física, los que están, Rata. los que están viendo los que están viendo el tema de la medicación, ¿no es cierto? El que son los que buscan las consultas médicas, los que acompañan en los diferentes espacios. Son los padres los que están a cargo de la diabetes de los hijos durante la infancia. No hagan memoria ustedes, los papás que nos están viendo, de los niños pequeños que nos están escuchando, cierren sus ojos y acuérdense todo lo que es. Su vida cambió y se volvió en torno a su hijo o hija con diabetes. Pero en la adolescencia van cambiando las cosas, ¿sí? En la adolescencia los chicos buscan ellos mismos su independencia y no porque esté mal, es completamente normal. Ellos comienzan a explorar nuevos espacios, ellos comienzan a explorar nuevas circunstancias, ellos comienzan a tener cambios físicos, hormonales, ¿no es cierto? Comienzan a buscar esa aceptación y adherencia social, cambian los intereses, cambian las ideas, ¿no es cierto? Comienza la afinidad con el sexo opuesto, comienzan a tener muchos cambios en su parte social, en su parte familiar, pero sobre todo en su parte física. Y aquí siempre me gusta comentarles algo porque muchos padres tenemos miedo a esta edad, que por cierto es difícil, ¿sí? La etapa de la adolescencia no es fácil, pero muchas de las veces los padres dicen, pero ¿por qué se dispara la glucosa? Se acuesta muy bien con valores muy buenos y de buenas a primeras amanece altísimo. ¿Qué pasa? Aquí hay un espacio que ustedes lo deben saber, que es el fenómeno del alba, ¿no es cierto?, que se da en la madrugada y que la hormona del crecimiento es mucho más fuerte que la hormona insulina. Entonces, le ponemos una misma dosis de insulina, pero parece que no se lo hubiera puesto. ¿Por qué? Porque la absorción por el tema de la hormona del crecimiento va cambiando. Entonces, lo que yo les estoy contando son cosas de la vida real, ¿no es cierto? Cosas que ustedes están viviendo de pronto en su día a día. Luego, ya habíamos visto que en la etapa de la adolescencia, los chicos priorizan su aceptación social. Ustedes como padres dicen, pero si yo he hecho todo, pero si le he cuidado, si siempre fue un buen chico y ahora por qué actúa así, es por la naturaleza de la edad, ¿sí? Ellos ya no requieren, ya no quieren supervisión, ya no quieren esa sobreprotección exagerada que la teníamos en la infancia y que por un lado es totalmente normal. Y si nosotros como padres hiciéramos un buen trabajo en esta edad, donde que les comenzáramos a dar responsabilidades, ¿no es cierto? Donde que comenzaríamos a bajar esa carga de depresión y comenzaríamos a confiar un poquito más en nuestro hijo o hija, donde que les diríamos, a ver, muy bien, yo voy a convertirme ahora en tu proveedor. Aquí hay tiras, aquí hay sensores, aquí hay insulinas, aquí está la comida, la alimentación saludable. Eres tú el que va a tomar las decisiones, eres tú el que va a hacer estas cosas. Nos evitaríamos que se coman golosinas y que encontremos las envolturas en algún lugar, ¿no es cierto? Nos evitaríamos que nos mientan, nos evitaríamos que nos muestren una aparente responsabilidad que no es la real y nos evitaríamos muchas complicaciones, inclusive que en una etapa de rebeldía comiencen a descuidar su control de diabetes para qué, para generarnos ese inconveniente y pues simplemente ellos a manera de eso decirnos que están cansados de nuestro control y de nuestro cuidado. Es importante que sepamos esto
porque esto nos va a dar las pautas para un proceso de transición responsable. Pero no podemos dejar de hablar, porque quizás el programa ahora tenga solo niños, pero mañana más tarde nuestros hijos se van a convertir en adultos. También es importante que vayamos viendo que en la etapa de la adultez las cosas comienzan a cambiar. Nosotros siempre decimos que nuestros hijos son mucho más maduros, que son mucho más responsables. Por supuesto, les tocó vivir cambios a tempranas edades que no les pasa a todos los niños o que no les pasa a todos los jóvenes. Pero cuando pasa esta edad difícil, esta edad de controversia, en la adultez se busca un equilibrio, ¿no es cierto? Ya los adultos comienzan a preocuparse un poquito más del trabajo, de la familia, del autocuidado, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en personas con diabetes tipo 1 ya más grandes que la mayor preocupación es justamente sus niveles de glucosa, comienzan a preocuparse de no llegar a tener ninguna complicación en el futuro, sino siempre de tratar de buscar estar mejor o estar compensados, como decimos, en el tema de sus niveles. Y por supuesto, en los adultos mayores que en la mayoría quizás ustedes conocen, personas quizás también con diabetes tipo 1, pero la mayoría va a ser personas con diabetes tipo 2, ellos tienen miedo al aislamiento, ¿no es cierto? Y sobre todo a hipoglucemias, a posibilidad de dependencia, de quizás volver a retroceder, a tener que tener ese autocuidado, tener a las personas ahí con ellos. Esto es importante que lo sepamos porque justamente de acuerdo a cada tipo o a cada etapa de la evolución de la vida, también de acuerdo a esto cambia el apoyo, ¿sí? Porque si es que ustedes están viviendo esta transición y ustedes quieren hacer que su hijo, que cumplió 18 años, como es en nuestros países, ¿no es cierto? 17 años, 11 meses, 29 días, ya le hacen un paso directo al endocrinólogo de adultos o inclusive en algunos casos hasta más chiquitos les ponen desde de los 15 años, 11 meses, 29 días, ya de 16 años ya les mandan al endocrinólogo de adultos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hablar de esto? Porque el objetivo de dar a conocer esto es que siempre debemos generar esa seguridad y sobre todo buscar una buena calidad de vida, no solo de nosotros como familiares o no solo del paciente, sino buscar esa calidad en todo el entorno en el que nos desenvolvamos. ¿Cómo debemos prepararnos para la transición? Esto es algo importante porque antes del cambio, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que simplemente es llegar y nos cambian del médico, que como decía la Vicky hace un ratito, que el médico que le trata con todo el cariño, que todavía le hace un chiste, que todavía eso, a llegar al médico de pronto ya más serio, que ya le toma los datos sin mucha conversación o cosas así. Pero la etapa de transición no es solo esa, debe haber una preparación. Y justamente en esta preparación radica la responsabilidad que tenemos que irle dando a nuestro hijo o hija. La insulina y el monitoreo de glucosa deben ser algo que los pacientes deben aprender a manejar, ¿sí? No puede ser posible que 16, 17 años los padres sigan dosificando a sus hijos, que sigan viendo valores de glucosa elevados y se sigan asustando terriblemente, ¿no es cierto? Sigan viendo sigan viendo, ay, perdón, sigan viendo que no es lo óptimo el tema de cuidarles, que no, que irías a comer, que te has puesto mucha insulina, que te has puesto poca insulina, cosas así que realmente nos complican. Entonces, tenemos que comenzarles a motivar que sepan tomar decisiones en torno a su automonitoreo y a sus dosis de insulina. Tenemos que hablarles de alimentación saludable y conteo básico de carbohidratos. Ustedes me van a decir, ay, no, es que es difícil contar carbohidratos, es que dice que, pero ¿cómo ponemos una dosis de insulina si no sabemos contar carbohidratos? Hacerlo al ojímetro nos puede funcionar quizás en un inicio, pero recuerden que esto es para siempre.
Entonces tenemos que saber los procesos básicos, las cantidades, las porciones. Y para esto no digo más porque ustedes tienen una experta, Vicky es una experta en ese tema, así es que tienen que explotarle en toda esta educación. Vamos a la actividad física segura. Muchas de las veces nuestros hijos pasan por diferentes espacios que le puse en la academia A, en la academia B, en el grupo A, que se queda en la escuela, que se queda en la escuela o perdón, en el colegio haciendo el club o alguna cosa de esas. Siempre tenemos que tratar de motivar a que ellos sepan que cuando realizan actividad física tienen que tener cuidado de sus controles de glucosa, tienen que llevar su refrigerio, tienen que saber que luego de la actividad de pronto van a quedar con sus niveles elevados y cómo controlarle horas después para evitar una hipoglucemia, ¿no es cierto? Todas estas cosas deben ser manejadas por el paciente. Muchas de las veces el tema de las hipo y las hiperglucemias todavía son rescatadas por los padres, ¿sí? Y a veces el paciente se acostumbra a eso, se acostumbra a tener niveles muy bajos de glucosa porque piensa que todo el tiempo va a estar el familiar a su alrededor. Recuerden que el momento que hagamos una etapa de transición, quizás nuestro hijo en esa transición vaya a la universidad, quizás nuestro hijo o hija vayan al espacio laboral, porque no alguien vaya a formar su familia, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes deben aprender a saber de sus síntomas? ¿Quiénes deben aprender a tomar esas responsabilidades? Pues deben ser los propios pacientes. Esto no quiere decir que lo vamos a poder hacer. Perdónenme un ratito que se me está yendo a apagar la. Esto no quiere decir que lo tienen que hacer de un momento al otro. Por eso ustedes ahora pueden darse cuenta por qué yo les hablaba de las etapas. Porque esto tiene que ser progresivo. Esto tiene que ser constante. Recuerden que ustedes saben que un hábito se genera después de dos días que repitamos de manera consciente, coordinada, ¿no es cierto? Y adecuada. ¿Para qué? Para que ese hábito lo podamos interiorizar en nuestro cuerpo. Pero muchas de las veces hábitos positivos se pueden perder por hábitos negativos. Entonces, por eso siempre esto tiene que ser progresivo y documentado. No quiere decir que me voy a ir a apuntar todo y ya hice esto, no, 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 no. Pero sí tengo que ir documentando los cambios, los adelantos, las cosas positivas, los buenos valores de glucosa. Si es que tengo una glucosa con esto y tengo sensor, ¿qué decisión debo tomar? Y si tengo una glucosa baja y tengo glucómetro, ¿qué decisión tengo que tomar con las cosas que tenga? Esto no quiere decir que yo mañana tengo que tener toda la tecnología. No, falso. Nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que podemos y con lo que tenemos a la mano. Yo siempre les digo a los papás cuando recién se diagnostican los chicos, a veces queremos comprar toda la tecnología existente, ¿no es cierto? No importa, nos endeudamos y todo eso. Pero ¿qué pasa? Eso dura una semana, 15 días, un mes, 2 meses, un año. Y quizás la realidad económica no es la mejor y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Así es que todo esto tiene que ser documentado, tenemos que aprender a tomar decisiones y sobre todo no debemos hacer una improvisación de un día para el otro. ¿Jugar huevo? Los factores psicosociales, alertas que pueden afectar el tratamiento. La ansiedad, ¿no es cierto? La Y ansiedad o está la con su cámara. quizás ¿La alguien apagues? Por favor, apaguen su Apagues. micro. Perdón, Ana Fernanda. Gracias. Gracias, Ana Fernanda. tranquilos. Hablemos de que las alertas que pueden afectar el tratamiento. Muchas de las veces no se logran cambios cuando hay síntomas de ansiedad o depresión, por ejemplo. Cuando hay estas tristezas que habíamos hablado, esta ansiedad, inclusive se generan algún otro tipo de trastornos como trastornos alimenticios que son frecuentes o el distrés que llamamos, ¿no es cierto? Que es justamente este estrés, esta situación
emocional fuerte que hace que no podamos manejar bien la situación, los conflictos familiares que casi nunca faltan, ¿no es cierto? Que nosotros pensamos que a nuestros hijos no les duele, ellos están por su lado, nosotros por el nuestro, pero esto puede causar problemas. Hay muchas dificultades sociales y escolares. No sé si les pasa, pero hay muchos chicos que quieren esconder su diabetes, que no se enteren sus compañeros, que no se enteren sus profesores, que no se enteren sus amigos. Yo sé cómo la manejo, yo sé qué hago, cosas de esas que lamentablemente hacen que cada vez nuestro familiar, nuestro paciente esté con estos problemas, ¿no es cierto? También tenemos que estar muy pendientes del consumo de sustancias, sea este alcohol, drogas, ¿no es cierto? Es muy peligroso en los chicos y esto también puede afectar muchísimo su tratamiento. Y no se diga la baja motivación por el autocuidado. Cuando somos padres extremadamente sobreprotectores en la infancia, ¿no es cierto?, donde que queremos tener 100% el control y a veces ese control se nos va caminando con los años, ¿qué pasa con los chicos? Se va, llega un momento en el que dicen, no quiero saber nada de la diabetes. Nosotros aquí en el Ecuador decimos, está en rebeldía. Se pone rebelde y no quiere saber nada sobre el tema. Esto lamentablemente, ¿qué les causa? Daño a ellos mismos, ¿no es cierto? Y puede afectar el tratamiento. Por eso es importante que ustedes conozcan estas alertas para que puedan intervenir a tiempo, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física, ¿sí? Hagan de cuenta que tenemos que tener un cuidado tan estricto de nuestra salud mental como tenemos de nuestros niveles de glucosa, porque van de la mano, ¿sí? El momento que nosotros estamos saludables mentalmente, estamos con la capacidad de tomar decisiones, de mejorar nuestro día a día, de cambiar nuestro comportamiento, ¿no es cierto? De adherirnos, de lograr esa responsabilidad. Y por supuesto, en la transición tiene que haber un equipo multidisciplinario, ¿sí? Tiene que haber el médico que nos dé el ajuste terapéutico, es decir, las dosis de insulina, ¿no es cierto? Todo el control clínico con el tema de laboratorios. Tiene que haber el psicólogo que tiene que estar por poco de la mano. Sale del endocrinólogo y va directo al psicólogo porque los dos tienen como que el mismo valor. Muchas de las veces, y no sé si pasa mucho en Perú, pero aquí dicen que las personas van al psicólogo solo porque están locas. No, 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 no. Al psicólogo vamos o van porque necesitamos apoyo y cuidado de nuestra salud mental, que también debemos prevenir eso, ¿no? Porque a veces solo queremos actuar ya cuando tenemos complicaciones más graves. En el tema del nutricionista es fundamental porque en la parte de la alimentación tiene que ser flexible y segura. Recuerden, hace un momento les decía que los pacientes van a ir a la universidad. Ya no va a haber mamá que le pueda servir el plato de comida caliente a la una que sale del colegio. Quizás su horario de clase se va a expandir, quizás ya no su almuerzo no va a ser a la una, sino a las 2 o 3 de la tarde, ¿no es cierto? Quizás su desayuno va a ser más temprano o más tarde y quizás ya no alcance ni a cenar o a merendar y necesita el saber cómo tomar decisiones en este sentido. Y por supuesto, tiene que haber educación, seguimiento y un entrenamiento práctico. ¿Por qué hablamos de educación? Porque si yo no conozco lo que tengo que hacer en mi día a día, es imposible que yo me adhiera o que yo realice la actividad. Aquí les cuento una anécdota que yo siempre les digo a mis pacientes. ¿Ustedes se olvidaron de sumar y restar? Ustedes me han de decir, no. ¿Se olvidaron de leer y escribir? No, por supuesto. ¿Qué hemos ido haciendo a través de los años? Hemos ido aprendiendo ya no solo a sumar y a restar, sino a multiplicar, a dividir, que la raíz cuadrada, hemos aprendido a leer, que tenemos otras materias. Exactamente esa analogía
del aprender se traspola al aprender el manejo de nuestra salud. Cuando nosotros conocemos de algo, no tenemos miedo. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos exploren, conozcan, investiguen, busquen apoyo, nos pregunten cosas, logramos que ellos aprendan y cuiden de ellos mismos, ¿sí? Por eso decimos persona con diabetes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo algo, yo lo cuido, ¿no es cierto? Ustedes tienen a sus hijos, ustedes cuidan a sus hijos cuidan a sus padres, ¿no es cierto? Y si nos vamos a algo material, si yo tengo un carro, yo le cuido a mi carro, veo que tenga gasolina, que le tenga aceite, que las llantas estén bien, que los frenos funcionen, ¿no es cierto? Si yo cuido estas cosas materiales, ¿cómo no voy a cuidar mi salud? Y en base a ese cuidado es justamente la educación. Entonces, aquí dice, ¿cuándo es mejor la transición de la adolescencia al adulto? Justamente cuando estos equipos de trabajo, ¿no es cierto? Cuando se logra esta comunicación adecuada entre estos dos equipos, cuando el psicólogo infantil o el psicólogo de adolescentes le cuenta al psicólogo de adultos y le dice, es que Juanito es un muy buen muchacho, él te hace caso así, hace lo que nosotros llamamos una interconsulta y le cuentan algunas características que van a ser de gran aporte para que el psicólogo de adultos pueda continuar con la terapia que se requiere. ¿Cuáles son las claves para una transición exitosa? Pues ya habíamos hablado de una importante, pero pues tenemos que hacer una planificación anticipada, una participación activa de la familia. No podemos mandarle solito a nuestro paciente y decir, sí, sí, vos te tienes que ir, yo ya no puedo, yo ya no voy a hacer, yo ya te acompañé hasta aquí, ya no voy a, ya no voy a continuar, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un acompañamiento de la familia, un acompañamiento, no un involucramiento, ¿sí? Una autonomía progresiva que ya habíamos hablado, que tiene que venir esto en proceso, un seguimiento continuo y una comunicación entre los equipos de salud. ¿Esto es difícil para el paciente? Por supuesto, porque venimos de ese calor, de ese afecto, el pediatra, el endocrinólogo pediatra es maternal, es gracioso, es amigable, ¿no es cierto? Todavía tiene ese espíritu de acogimiento y quizás el endocrinólogo de adultos ya tiene otra postura, el equipo tiene otra postura, justamente para lograr generar esa madurez dentro del paciente, pero esto no quiere decir que en este caso el paciente no deba buscar lograr esa adherencia. Y para eso la participación y el acompañamiento activo de la familia. Aquí, como dice, el éxito no, se mide por continuidad, por seguridad y sobre todo por capacidad de autocuidado sostenida. ¿De que vamos a tener retrocesos? Por supuesto, se pueden dar magníficas transiciones donde que todos quedamos contentos, todos quedamos felices, pero por ahí el endocrinólogo de adultos comienza a dar recomendaciones ya un poquito más claras, directrices un poco más específicas, hace que el paciente le comienza a dar mucha más responsabilidad al paciente. ¿Qué pasa con esto? Pues muchas de las veces los pacientes se enojan, medio se desequilibran y capaz que podemos tener un retroceso. Pero para eso está la familia, para hacer ese soporte y apoyo y sobre todo ayudarles con ese mantenimiento para poder lograr esta adherencia de manera correcta. Y ya para ir terminando, mensajes finales, ¿no es cierto? La diabetes tipo 1 impacta la salud física, emocional y social, por supuesto que sí, así es que debemos saber cómo controlarla, debemos saber, tenemos que buscar un equilibrio y sobre todo debemos hacer las cosas acompañados de personas que conocen estas realidades y que pueden darnos las directrices correctas. La adaptación requiere tiempo, educación y apoyo sostenido
Por supuesto que sí, esto es completamente necesario, sobre todo el apoyo sostenido es lo más valioso para lograr esta adaptación y sobre todo que esto se convierta en un hábito positivo. Cada etapa de la vida exige un tipo diferente de acompañamiento, ya lo pudimos ver. La familia sigue siendo la clave, ¿no es cierto? Aunque el joven gane autonomía, nosotros no hemos desaparecido, nosotros vamos acompañando de lado, sosteniendo ese proceso, haciendo que esto sea duradero y sobre todo generando esa seguridad en nuestro familiar. Y una transición planificada favorece el autocuidado y la calidad de vida. Por supuesto que sí, esto hace que podamos tener esto a lo largo de nuestra vida y sobre todo que se genere esa confianza, esa seguridad en el paciente para que pueda continuar su vida con diabetes, porque como les decía a un inicio, con diabetes sí se puede y vivir muy bien. Si ustedes tienen hijos, hijas, recuerden que ellos van a poder hacer absolutamente todo. Van a ser padres, madres, esposos, esposas, hijos, van a poder tener una profesión, van a poder viajar, van a poder hacer absolutamente todo, porque la diabetes no limita absolutamente nada. Así es que muchísimas gracias. Ahí está la web de la Casa de la Diabetes. Si algún rato nos quieren conocer o seguirnos a través de nuestras redes sociales, pues les agradeceríamos muchísimo y todos sus comentarios, sugerencias o inquietudes son bienvenidas para nosotros.